tantos años que no me alcanzan los dedos para contar. En tiempos de la abuela, de la tía bisabuela, muy cerca del mar, el gato con botas encontró un tesoro. Caperucita se escondió del lobo. ¿Y qué pasó después? Quiero que lo cuentes otra vez. Brujas, elfos y cerditos, príncipes y ogros, zapatito de cristal. Quiero más historias para dibujar. ¿Y qué pasó después? Cuentos de había una vez. Hola, ¿qué tal? Nuestro tema del día es el cuento. El cuento va a pertenecer al género literario. El cuento es un relato o narración breve. Es una historia imaginaria y ficticia, que en muchas ocasiones va a estar basada o no en hechos reales. Va a tener un argumento fácil de entender y un lenguaje sencillo, ya que uno de los principales objetivos del cuento es que sea formativo y lúdico, es decir, no tiene que aburrir, tiene que ser divertido y fácil de entender. El cuento se va a dividir en subgéneros, los cuales vamos a ir viendo a lo largo de este video. Otra de las características del cuento es que se va a dividir en 3 partes, las cuales también se van a explicar en este video. Comencemos por el escenario. Las escenas del cuento suelen situarse en tiempo y espacio desde el inicio. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un cuento de fantasía, por lo regular siempre empiezan de la misma forma. Había una vez y de ahí partimos. Siempre nos van a situar en lugares fantásticos, un castillo, un bosque mágico. Si hablamos, por ejemplo, de un cuento de terror, entonces podría iniciar, había una vez, pero nos situarían en lugares más tétricos, de más miedo. O si hablamos de un cuento de ficción, por ejemplo, podríamos empezar igual con el había una vez. Sin embargo, en esta ocasión nos pueden situar en otro planeta, en el centro de la Tierra, en un sinfín de lugares. Pero siempre determinando claramente cuál va a ser el lugar en el cual se va a desarrollar nuestro cuento o la acción de este. Los personajes. Los personajes son uno de los elementos más importantes del cuento, ya que sin ellos no habría una trama. Los personajes en un cuento deben de ser pocos, no muchos, ya que, como se mencionó anteriormente, tiene que ser un argumento sencillo y fácil de entender. Y si incluimos muchos personajes, pues entonces el argumento se complica un poco. El personaje principal o el protagonista es el que lleva el peso del cuento. Es sobre el que va a girar toda la acción. Es el que tiene que resolver el problema, vencer al villano y convertirse en el héroe al final del día. En muchas ocasiones, los personajes suelen ser personas, como tú o como yo. Sin embargo, hay otros cuentos en los cuales los personajes son animales u objetos humanizados, los cuales transmiten un mensaje, pero eso lo vamos a ver más adelante. La trama. La trama es la cadena de sucesos que se van desencadenando a lo largo del cuento. Dependiendo la dimensión del cuento, va a ser así de larga la cadena de los sucesos. Hay cuentos muy cortos. El más corto consta de 7 palabras, aunque no lo creas. 7 palabras forman un cuento. Hay otros más largos. No se tiene un consenso establecido en qué tan largo debe de ser un cuento. Sin embargo, en un tiempo, Edgar Allan Poe sugirió que un cuento tiene que leerse de principio a fin en una sola leída, sin interrupciones, por lo que se sugiere que tal vez unas 60 páginas pudiera ser una medida adecuada del cuento. Las partes del cuento. Como te mencioné en un inicio, el cuento se va a dividir en 3 partes. La primera, la introducción. Y como su nombre nos dice, nos va a introducir a la magia de ese cuento. Nos va a decir
dónde se va a llevar a cabo, cómo es el escenario donde se va a llevar a cabo. Tal vez nos dé a conocer algunos rasgos de nuestro personaje principal o de nuestros personajes en general y tal vez nos dé un pequeño atisbo de lo que va a ser la trama o el problema que se va a ir desarrollando en el mismo. La segunda parte, el nudo, aquí sí nos explayamos un poquito más. Aquí nos van a dar más detalles acerca del problema al cual se está enfrentando nuestro personaje. Nos van a describir con mayor precisión cada uno de los personajes que intervienen en el cuento, cada una de las escenas, de los escenarios que se van a ir presentando. Finalmente tenemos el desenlace. En esta se va a presentar la forma en la cual nuestro protagonista o héroe va a resolver el problema. ¿Qué hizo y qué mensaje nos está dando? La mayoría de los cuentos tienen un mensaje, no lo olvides. Y recordemos también que dependiendo el tipo de cuento, pues podemos tener un final abierto o un final cerrado. Esto va a depender del escritor. Tipos de cuento. Ya te había mencionado que el cuento se va a dividir en subgéneros. Son muchos. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en 5. Empecemos con el de fantasía. El de fantasía está dirigido principalmente a los niños. Nos va a llevar a mundos mágicos, llenos de magia, ensueño, con personajes a los cuales tal vez no estemos tan acostumbrados, ya que por lo general son animales u objetos humanizados, los cuales tienen que transmitir un mensaje de forma sencilla y clara, ya que el público al que va dirigido es muy pequeño. Uno de los principales exponentes de este podría ser, por ejemplo, Hans Anders o los hermanos Grimm, sin ir más lejos, los cuales en un inicio tal vez no escribían estos cuentos pensando en que eran para niños. Lo hacían con el fin de que las personas de su tiempo tuvieran una forma de aprender a no cometer los mismos errores o de evitar esos errores. Con el tiempo se fueron transformando en lo que hoy se conocen como cuentos infantiles. Continuamos con los cuentos de terror. Uno de los principales exponentes de este género, sin duda alguna, es Edgar Allan Poe. Sus cuentos realmente dan miedo. Este tipo de cuentos van a estar basados en lo sobrenatural, en la magia, pero no magia blanca como la que vemos en los de fantasía, sino magia oscura, algo tétrico. El público al que va dirigido tiene que ser un poco más grande que los niños, ya que realmente son cuentos que sí provocan cierto escalofrío. Tenemos después los cuentos realistas. Estos van a estar basados en nuestra vida diaria, situaciones cotidianas, lo que te puede pasar a ti o lo que me puede pasar a mí. Los personajes por lo general son personas como tú o como yo. Y plasman precisamente eso, la rutina de nosotros o de los seres vivos. Tenemos después los cuentos de ciencia ficción. Uno de los mayores representantes de este, H.P. Lovecraft. Sin duda alguna, un genio de la ciencia ficción. Este tipo de cuentos se va a centrar principalmente en avances tecnológicos, viajes al espacio, viajes al centro de la Tierra, y tiene esa magia de ver hacia el futuro, tal vez cosas que aún no existen y que para nosotros puedan llegar a ser imposibles de cumplir. En los cuentos de ciencia ficción son posibles, aunque no lo creas. Y en muchas ocasiones dan pauta para los futuros descubrimientos de nuevas tecnologías. Finalmente tenemos los cuentos policíacos. Agatha Christie es la mayor representante de estos. En los cuentos policíacos debe de existir un crimen, un robo o un asesinato, el cual se tiene que ir resolviendo a lo largo de nuestro cuento. Y sin más, pues estos son los 5 géneros en los cuales nos vamos a enfocar. Dentro de este video te dejé los enlaces para que puedas vislumbrar un poquito de estos 5 géneros con nuestros 5 representantes que mencioné anteriormente.
No me queda más que agradecer la atención que me prestaste. No sin antes mencionarte que el límite de la imaginación te la pones tú. Tú decides hasta dónde quieres imaginar. Y una puerta para que esa imaginación siga creciendo sin límites, pues obviamente son los cuentos. Iníciate en la lectura, no te vas a arrepentir.